Los saluda Steve Sánchez, director y productor de Teleeducación Vial, un programa dirigido a la comunidad de transportistas a nivel nacional e internacional. Saludos muy especiales para nuestros amigos televidentes que hoy se conectan porque tenemos un programa súper especial, así les recomendamos que no se lo pierdan. Contamos con la presencia de una doctora especialista en salud pública. Me refiero a la doctora Marcela Barreto Munive, quien ha tenido la gentileza de visitarnos en nuestras instalaciones en la ciudad capital del Perú, Lima, para tocar el tema de debate, el tema actual, que es el tema del coronavirus. Es por eso que la siguiente entrevista lo hemos dedicado al sector transporte en los tiempos del coronavirus. La doctora Marcela Barreto Munive es doctora en salud pública, con amplia experiencia en la actividad privada y pública. Es especialista en seguridad y familia, medio ambiente, medicina ocupacional, auditoría médica, y me cansaría de dar todos los títulos y todos los grados que ella tiene, porque también ha incursionado en temas de educación. Es por eso que le hemos invitado. Hoy día que todos los medios de comunicación, programas de espectáculos u otros, tocan el tema, pero no de manera científica, sino de manera muy desordenada, que en vez de contribuir a culturizar a nuestra nación, simplemente nos hunde en el pánico, afectando a su salud mental. Es por eso que la doctora nos va a explicar en términos muy prácticos y sencillos qué es el coronavirus u otros. Doctora, bienvenida a nuestro programa Teleeducación Vial. Muchas gracias por hacerme partícipe de este programa de telecomunicación. Soy apta y lista para poder contestar a las preguntas de rigor en este momento llamado coronavirus. Hasta el mismo nombre o la interpretación del mismo es un poco complicado, porque recordemos que acá en el país no tenemos sistemas de prevención en salud, somos más reactivos, no pensamos al futuro, somos cortoplacistas. Es parte de nuestra ignorancia, de nuestra idiosincrasia, que lamentamos en ciertos aspectos, pero como profesionales o precursores de la salud pública, como en el caso de la doctora Marcela Barreto, damos un paso agigantado, porque es fiel colaboradora del Patronato Nacional de Transporte y de la Asociación Civil Contigo Perú. Para hacer un poco de memoria, recordemos que por el mes de diciembre del año 2019 ya se dan los primeros rebrotes de coronavirus en la ciudad de Wuhan, China, en el cual el 90% de su población ya se había afectado. Y esto se expandió a varios países, como el caso de Tailandia, Japón, Italia, España, Irán, Francia, Estados Unidos, Brasil, entre otros, hasta que llegó en el Perú y se tomaron las medidas de previsión al respecto. Recordemos que el 12 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia, o sea, superamos la endemia, la epidemia, y ahora es a nivel mundial, doctora. Sí, bueno, ustedes saben que estamos en el momento de la pandemia del COVID-19, que es producido por un virus, genera una enfermedad mortal y ataca las vías respiratorias bajas. Doctora, ¿por qué hablamos de una pandemia? Quiero que nos explique a nuestros televidentes qué es una endemia, qué es una epidemia y qué es una pandemia. La epidemia se da en un país, la pandemia es universal, ya está en los 5 continentes, reservando algunos lugares como el África. Digamos que la epidemia afecta de manera neurálgica el desarrollo y la salud de una comunidad. Estamos hablando de un país en sí, ¿correcto? Pero hablamos ya de pandemia cuando afecta a la comunidad internacional. Mire, hasta el 12 de marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia el coronavirus, habían 118.000 casos en 114 países, de los cuales 4.291 personas habían perdido la vida. Hoy este tema se agrava, es por eso que de suma importancia y neurálgica para nuestros espectadores y transportistas nacional saber qué es el coronavirus y cómo se transmite. Ustedes saben que este virus puede ingresar por vía ocular, nasal y oral, y se aloja en la faringe desde el primer día al 7º día, donde realiza la réplica, y luego es distribuido en los alveolos pulmonares, generando una destrucción masiva que genera el distrés respiratorio o disnea. Generalmente las personas vulnerables son las más sensibles porque su defensa inmunológica está... Doctora, diga y nos explique a nosotros los transportistas cómo se transmite el coronavirus. El coronavirus se transmite
por malos conocimientos de bioseguridad. Si nosotros tenemos los conocimientos, tenemos que cuidar las puertas de ingreso, que es de preferencia nariz y boca, y son transmitidas a través de la manipulación de las manos, pero el contacto directo de persona a persona, se habla de una línea horizontal. En términos simples y sencillos, la transmisión del coronavirus se da por la transmisión de gotículas, valga la redundancia, o de gotas que se expiden a través de las fosas nasales o de la boca al momento de toser. Claro, es el estornudo o al toser o al conversar con una persona cuando no se mantiene una distancia aproximada de 2 metros, porque estas gotitas quedan, y las microgotas quedan suspendidas en el medio ambiente a aproximadamente 4 horas y en las superficies plastificadas y otras superficies lisas hasta 12 a 24 horas. Doctora, ¿qué personas son las más propensas? Hablamos de grupos etarios, criterio de edades, hablamos de adultos mayores, de niños, de personas con discapacidad. ¿Cuáles son los individuos más propensos? El grupo más susceptible es los mayores de 60 años, y se ha visto las estadísticas que las personas que más rápidamente pueden captar esta enfermedad son los varones, y todas las personas que tienen problemas de enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes y otras enfermedades que atacan el sistema de defensa inmunológico de las personas. Cuando hablamos de edad o adulto mayor nos referimos a los ciudadanos mayores a 60 años de edad. Recordemos que tenemos la ley 30.490 del adulto mayor, que obliga a las instituciones estatales, privadas u otros tomar mucha atención sobre la salud y sobre las condiciones específicas que posibiliten un desarrollo o una manutención o una sostenibilidad, no solo en su salud, sino que cautelen y aseguren su bienestar individual y colectivo. Ayer en el interno hablábamos de inmunodeprimidos, es un término que nos pasó una y otra vez y quisimos investigar cuál es el concepto concreto de una persona inmunodeprimida. El concepto es que la persona no tiene ya la capacidad defensiva inmunológica, o sea, en su organismo ya no forma rápidamente a la invasión del virus o bacteria, ya no forma anticuerpos que te protegen gracias a la presencia de elementos como los linfocitos y otros elementos que están en la sangre. Doctora, entonces no solamente hablamos de una deficiencia, una vulnerabilidad de las personas adultos mayores, porque los inmunodeprimidos pueden ser a cualquier edad. Lógico, los inmunodeprimidos pueden ser personas que tienen enfermedades preexistentes, por ejemplo, leucemia, hipertensión, diabéticos, problemas de fallas renales, como el caso de insuficiencia renal crónica terminal, son las personas más deprimidas y sus defensas inmunológicas están bajas, y son las personas que pueden desarrollar con facilidad esta enfermedad agresiva y con alta mortalidad. Recordemos que el coronavirus no solo ataca a las personas adultos mayores o niños o inmunodeprimidas. Este virus o esta enfermedad, esta pandemia, ataca a todo el mundo y no entiende cuestiones de credo, religión, raza, condición económica u otro. Es por eso que ustedes tienen que tomar las previsiones del caso. Hoy se han registrado más o menos un promedio de 1.746 casos de coronavirus en el Perú, con 73 personas lamentablemente fallecidas. Igual tenemos una identificación nacional de los casos detectados y Lima registra pues el promedio mucho más alto, con 1.257 casos en Lima, 106 en Loreto, 64 Callao, 55 en Lambayeque y así sucesivamente. Pero dada la sorpresa y observado, doctor, ¿por qué en las zonas altoandinas se registran menores casos de coronavirus? A tal punto que en Puno no tenemos registrado ningún caso específico, de acuerdo a los medios o mecanismos oficiales de gobierno, de coronavirus, ni contagios ni muertes. ¿Qué pasa en la región altoandina? En la región altoandina los pobladores nativos consumen la carne de camélidos y ya hay estudios de que estas carnes de los camélidos tienen anticuerpos que nos protegen de esta invasión del coronavirus 19. Entonces podríamos atribuir que el consumo masivo de carne de los camellos, como el caso de llama, alpaca, vicuña y otros, nos dan la inmunidad o las vitaminas necesarias para combatir ese mal. Sí,
nos prepara nuestro organismo para protegernos contra esta invasión viral, ya teniendo los anticuerpos preparados por la alimentación, que generalmente es común en las fiestas, en los matrimonios, se consume en forma oficial, es un plato de la celebración. ¿Podríamos hablar de personas asintomáticas que de repente tienen la enfermedad y no la transmiten? Ya, pueden ser portadores sanos o asintomáticos, transmitir la enfermedad, pero no hacen la enfermedad. Miren, de acuerdo a los últimos reportes también oficiales, hay más hombres contaminados con coronavirus que mujeres, un 58% de varones, y mujeres un 41.3%. ¿Cómo debemos entender estos promedios, doctora, que son información oficial? Porque en este programa no alarmamos, damos ciencia, damos técnica con profesionales debidamente calificados, como la doctora Marcela Barreto, doctora en salud pública. ¿Por qué más hombres que mujeres se contagian del coronavirus? El hombre tiene actividades más de las 8 horas. Son personas que generalmente sus actividades laborales pasan de las 10 a 12 horas. Su alimentación no es saludable, su reposo menos, y también tiene los hábitos pues de las jaranas, el alcohol, el cigarro, que todas las personas que fuman también están expuestas a hacer esta enfermedad del COVID-19. Entonces señalamos que el criterio, o en este caso la diferencia entre contagio entre hombres y mujeres, también pasan por los hábitos. Los hábitos sociales que nos inducen muchas veces a cerrar y no conservar nuestra salud, fumando, tomando u otros, cosa que debemos descartar en este periodo de cuarentena. Recordemos que se han suspendido los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio, y en este caso hasta la detención. Se puede detener a una persona por un tema de salud pública para preservar la seguridad comunitaria, que prima sobre la seguridad o libertad personal. El Decreto Supremo 044-2020-PCM, y también hay que recordar que el Ministerio de Salud, y el Decreto 08-2020 de Salud, declaró pues en estado de emergencia nacional sanitaria por un promedio de 90 días. Es por eso que la recomendación de la doctora y los conceptos que nos está transmitiendo a través de este programa son muy importantes, que usted, televidente, debería interiorizar y practicar con la familia y la comunidad en sí. Doctora, hay otro dato también alarmante ya a nivel mundial. Las noticias de la BBC de Londres nos determinan que en el mundo hay más de 1.224.000 casos confirmados de coronavirus, y actualmente, a fecha 5 de abril, hay 66.503 muertos, doctora. Prácticamente vamos a enfrentar, después de la crisis de la pandemia, no solo una crisis de salud, sino una crisis económica, donde el mundo pide a gritos personas de ciencia y soluciones. ¿Qué opinión le merece, doctora, al respecto, toda vez que en los países como Estados Unidos, España e Italia se registran los mayores casos y más muertos? Que no se ha previsto esta pandemia, no se ha preparado al personal sobre bioseguridad, no se ha mejorado el sistema sanitario, ni tampoco se ha cambiado o se ha modificado los protocolos para tener esta pandemia. ¿Existe salud preventiva en el Perú? Sí, existe salud preventiva, pero no se ha hecho extensivo. Felizmente, hace pocos años que ya se da la atención primaria de la salud en forma masiva, tanto la salud física y mental, que se llama atención primaria y que se realiza en las postas en todos los lugares más alejados del Perú. Es una opinión de repente, doctora, personal, pero lo quiero compartir con usted porque mucho o poco se ha invertido en el tema de salud mental. Recordemos que tenemos la ley 30.947, donde el Estado tiene que garantizar la salud mental, y los medios de comunicación, por la aplicación del artículo 14, también deben contribuir a formar la moral y la conciencia cívica de la nación, cosa que no estamos viendo ahora. Entonces nosotros como ciudadanos necesitamos identificar de manera muy sencilla a las personas que tienen coronavirus, y que los medios de comunicación como este, que está dirigido al sector transporte, a la comunidad nacional e internacional, nos diga cómo podemos identificar a una persona que presenta coronavirus. ¿Existe un protocolo especial? Bueno, el Centro Médico Cruz Divina, identificado con esta gran crisis, esta pandemia, nos hemos reunido y hemos preparado un protocolo de fácil registro
que lo puede hacer cualquier persona con conocimiento mínimo de la salud. Primeramente, identificar si la persona tiene fiebre mayor de 37 grados, más de 3 días, la presencia de tos, estornudo y dificultad respiratoria. Eso es lo más importante. Si ustedes logran evidenciar esos signos, sería importante comunicar a través de la red que el Ministerio de Salud ha impuesto por todas las vías y comunicarse directamente con estos centros de salud y atención primaria para no congestionar los hospitales y no exponer más a los familiares a que si están negativos se hagan positivos. Doctora, me llaman del interno y las comunicaciones nos dicen que han investigado un poquito su protocolo. Hay un tema muy interesante dentro del contexto científico que nos dice con respecto a la pérdida de la identificación de los sabores de los alimentos. Ustedes saben que cuando se inflama la mucosa nasal, que generalmente ingresan estos virus a través de la vía nasal y oral, se produce un problema inflamatorio. Pero este virus ataca los receptores de la olfacción. ¿Qué quiere decir? Que tiene dificultad para oler la canela, el clavo de olor, el culantro u otros productos porque han sido afectados nuestros receptores. También se altera en las papilas gustativas y no podemos identificar los sabores del dulce, salado y ácido. Doctora, permítame transmitir ese concepto a nuestros televidentes. Usted tiene que entender y conocer que si usted tiene una manzana o una fruta, una naranja u otro, y no la puede olfatear y no percibe ese olor tan característico de las frutas, o cuando usted se la come no percibe el sabor, entonces es un indicador cierto que puede ser usted un paciente con coronavirus. No necesariamente la fiebre es un indicador certero, sino también lo debemos sumar al sistema olfativo y al sistema de gusto. Cuando uno quiere hacer un diagnóstico precoz de alguna enfermedad, tiene que haber criterios. Acá hemos puesto en nuestro protocolo más de 7 criterios. Para poder decir es un coronavirus 19, tendríamos que hacer la prueba de descarte y hacer la prueba molecular o el test rápido. Pero por lo menos estamos evitando congestionar los hospitales y damos fe que la persona puede estar desarrollando la enfermedad. Perfecto. Y yo creo que nuestros televidentes han quedado convencidos cómo proceder, en todo caso, identificar una persona que tiene coronavirus y llamar pues a las instituciones de gobierno responsables para una atención certera, inmediata y eficaz. Doctora, mucho se ha observado que la gente en el tema de abastecimiento alimentario recurre a los mercados, donde existe pues una concentración masiva de pobladores, que muchos ignoramos, somos poco solidarios, entender que este es un problema. No solo es un problema mundial, es un problema nacional, es un tema de comunidad, es un problema social. Y mi pregunta es específica. Las mascarillas que actualmente los estamos utilizando de forma masiva en los mercados, en los centros comerciales, etcétera, ¿sirven o no sirven, doctor? No sirve porque no reúne las características de bioseguridad. La mascarilla que está registrada es la N95, pero también hay otras mascarillas que son más sensibles, que es la 3M, serie 4000 y 6000. ¿Quiénes deberían, doctor, utilizar la mascarilla? ¿Los que están enfermos con el coronavirus o la gente sana? Todas las personas supuestamente sanas, porque somos supuestamente sanas o asintomáticos, pero ya podemos ser portadoras de esta enfermedad porque la diseminación es masiva, agresiva y mortal. De todos los equipos de protección personal, ¿cuáles deberían ser los más indicados para combatir el coronavirus? Bueno, para los trabajadores de salud, por el momento el N95, y para la población en general tendríamos que hacer algunas pruebas, ¿no? Por ejemplo, ponernos la mascarilla y soplar. Si logramos apagar, ¿no? Una vela, entonces esa mascarilla no te protege porque los virus son de fácil filtración. Incluso los látex, ellos se filtran, por eso producen enfermedades. Entonces ahora el Ministerio de Salud ha dado un protocolo con las características fundamentales para preparar una mascarilla y todas las características físicas. Pero ya están difundidas. Doctora, digamos que seguimos el protocolo del Ministerio de Salud, que nos parece muy recomendable y saludable, pero también necesitamos capacitación en el hogar, ¿no? Porque no guardamos la asepsia necesaria. O sea, podemos tirar la tela al piso, podemos cortarla con tijeras oxidadas, etcétera. Entonces debe haber un seguimiento, y usted entienda, señor transportista,
señor cobrador, señor chofer, vehículo menor, mototaxista, taxista, transporte regular de personas, provincial, regional o nacional. Entendamos que las recomendaciones y los equipos de protección en salud son muy necesarios. ¿Qué opinan las viseras, que prácticamente cubren los ojos, la nariz y la boca? ¿Son recomendables? Las máscaras faciales es recomendable porque le cubre la frente, el mentón y el cuello. Generalmente cuando la persona habla, dispersa las gotas contaminadas con el virus a la frente y el cuello. Y uno, a través de la manipulación de la cara, el cuello, podemos con las manos hacer la contaminación a través de la nariz o la boca. Mucho se ha hablado, doctora, en el aspecto de los contagios, sobre todo en el Servicio Público de Transporte Terrestre. Por ahí entra el tema específico del programa. Nosotros tenemos un grave problema en el transporte terrestre de personas, porque de alguna manera congregamos a la mayor parte de la población en su traslado de un punto de origen a un punto de destino. En todo caso, ¿qué medidas de seguridad podríamos adoptar en el transporte público de personas para evitar los contagios? Bueno, esto ya se ha prohibido el transporte masivo y todos los vehículos que trasladan a los usuarios tienen que tener una distancia prudencial entre un usuario y otro de 2 metros. Y también se recomendaría de que los autos que dan servicios no ingresen más contando con 4 personas. Esas 4 personas deben estar separadas por gabinetes, ¿no?, de polietileno grueso, y hacer una limpieza con hipoclorito de agua. Que los televidentes entiendan y comprendan estas recomendaciones. El transporte público tiene leyes específicas para evitar el contagio. Obviamente se debe guardar una distancia de entre 2 metros entre un pasajero y otro pasajero. Es decir, que en un vehículo de 30 o más personas, si aplicamos las normas de salud, que son muy recomendables, y de acatamiento obligatorio, pues no saldría cuenta económicamente llevar en un bus 5 o 6 personas, tendría que ser subvencionado u otro. Pero de repente sí saldría cuenta de viajar en un taxi, como usted lo acaba de señalar, un vehículo dividido por paneles de polietileno que puedan obviamente segmentar a los sujetos y salvaguardar o cautelar su salud en su traslado. Eso sería lo más recomendable. Entraríamos el tema del taxi o auto colectivo, eso lo dejo a criterio de ustedes, o análisis para un futuro programa con los expertos especializados. Doctora, ¿el transporte terrestre es una actividad de riesgo? Sí, si usted considera de 1 a 4, yo lo considero en 4, porque no todos los usuarios son responsables en manejar y no todos tienen el conocimiento de las reglas y normas de seguridad, y también ignoran todo referente al transporte. Sería ideal hacer una educación masiva para toda la población. Recordemos que en el año 2016 se modifica el Decreto Supremo 09-97 Salud, donde establecía ciertas actividades de riesgo, donde el transporte no estaba considerado como una actividad de riesgo ocupacional. Y el día de hoy, con este tema de coronavirus, obviamente que sí, es más una actividad de riesgo, es una actividad mortal. ¿Los transportistas deberían tener seguro complementario de trabajo de riesgo? Por supuesto. En ese momento el transportista, como su factor de riesgo, es biológico. Es en ese momento. Y no solamente eso, sino la misma angustia y desesperación que generan nuestros medios de comunicación, entonces tienen el temor a la muerte. La angustia, la desesperación, porque todos quieren llegar a su destino para cumplir con las obligaciones o las disposiciones que da el Estado. Doctora, ¿cuáles son los riesgos más comunes? Usted acaba de dar un dato muy importante, que el factor de riesgo de transporte en este momento es biológico, por el tema del coronavirus, por el tema del contacto, pero hay otros riesgos como locativos. Factores psicosociales, porque todo... ¿Qué es un factor, doctora, psicosocial para nosotros entender? Que la misma población te altera tu estado emocional, te genera estrés, angustia, desesperación, y eso te puede conducir a tener un accidente, y también te puede bajar las defensas porque estás expuesto a riesgos biológicos, no solamente a virus, sino a bacterias, parásitos, hongos. Entonces en el transporte no solo tenemos los riesgos biológicos, locativos, ruido, físicos u otros, y eso también contraviene la ley 30.947, que es la ley de salud mental, que lo señalamos en esta entrevista en forma precedente. Doctora, una última consulta con respecto ya a las decisiones de gobierno, el tema de la cuarentena, la edad de las personas. ¿Qué hacemos, doctora,
con aquellas personas que no entienden que la cuarentena es muy importante para salvaguardar la salud de la comunidad. Lo estoy remarcando 3 o 4 veces, o más de 10 veces en esta entrevista, para que usted, señor, entienda y comprenda que enfrentamos a un enemigo que no tiene cuerpo, un enemigo invisible que puede estar en cualquier lado. ¿Qué opinión le merece de aquellas personas que, evadiendo las normas de salud, evadiendo las disposiciones del gobierno, siguen saliendo a la calle, paseando a su perrito en días que no pueden, burlándose de la autoridad pública, de la autoridad policial, de la autoridad militar? ¿Qué podríamos recomendar a esas personas que no acatan la cuarentena y menos aún las disposiciones del gobierno? Yo pienso que tenemos que trabajar con esas personas que no entienden, pasando videos, pero cómo se genera la muerte. Creo que el temor a la muerte va a hacer que esas personas reaccionen, a no ser pues que sean personas que tengan problemas de discapacidad mental, ¿no? Ahí creo que la policía, el ejército, la marina, la aviación está tratando de cumplir, haciendo que ellos hagan la cuarentena y tener bastante tino y trabajar pues en forma continua por las calles, utilizando parlantes, haciéndoles recordar que no debemos contaminar la ciudad, que no debemos contaminar el medio ambiente, porque el virus se disemina a la velocidad de... Doctora, acá tenemos un tema también cultural. Yo mucho reprocho y observo la actividad de las personas que ni siquiera toman en cuenta el valor de su propia vida. Pero tenemos un grave problema cuando la autoridad pública va, los detiene o los reduce técnicamente cuando no acatan la norma y lo trasladan a las comisarías, no incluidas en la delegación, y posteriormente esa persona termina por contagiar a todos los oficiales subalternos, al personal policial y al personal militar. ¿Qué prevenciones podemos tomar en los organismos públicos, en las comisarías, en este caso en los establecimientos militares u otros policiales en todo el territorio nacional? Debe haber una cubeta con, no sé, con lejía, debe haber spray, etcétera. Díganos un poquito más, doctora, cuáles son las recomendaciones. Yo creo que a todo el personal que está en contacto directo con la población tenemos que darle equipos de protección personal que tengan la posibilidad de protegerlos, ¿no? Cubrirlos, por ejemplo, ellos en vez del uniforme cambiarlos por unos mamelucos tipo aviación, ¿no? De polietileno, cubrirles la cabeza y el cuello, y cada vez que regresa a la unidad darles un baño con hipoclorito de sodio, ¿no? Y luego un enjuague con abundante agua y un secado, para garantizar que la ropa que estamos usando no esté impregnada del virus, y también nos garantiza a reusar. Doctora, los metales, las insignias que llevan los efectivos policiales o militares, se recomienda que se retiren esos metales, esas insignias, porque pueden contener también el coronavirus. Por el momento se tienen que retirar, tienen que usar un vestido o un equipo de protección personal llamado equipos de bioseguridad. Esperemos que esta entrevista con la doctora Marcela Barreto Munive, doctora en Salud Pública, Medicina y Comunidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medicina Ocupacional, Auditoría Médica, haya sido provechosa para todos ustedes. Doctora, para mí es un placer tenerla en nuestros estudios. Realmente he comprendido y he entendido que el tema de salud es prioritario, no solo para garantizar el desarrollo de una sociedad en aras de ser un ejemplo a nivel latinoamericano, sino que entender que nuestra economía futura también depende mucho del acatamiento de las normas de salubridad, de salud pública, que nosotros como ciudadanos peruanos pues tengamos en bien adoptar y cambiar nuestros hábitos de informalidad, nuestros hábitos de desinterés, ignorancia o falta de solidaridad, porque recordemos que ese país es de todos, no solo es de los médicos que están en la primera línea de fuego combatiendo, o el tema de los policías o los militares, sino también es de usted, señor conductor. Entendemos que hay necesidades, entendemos que hay falta de comida en su hogar, entendemos que hay preocupación, entendemos que usted vive el día a día, pero hay que recordar que solo tenemos una vida para cumplir todo aquello. Es por eso que es prioritario y es importante que usted acate las siguientes recomendaciones. Primero, doctora, ¿debemos lavarnos las manos con cuánta frecuencia? Las manos debemos lavarnos cada vez que cojamos un objeto y debemos llegar al minuto. Al echar el agua, humectar bien las manos, echar el jabón, hacer espuma y frotarse contando por lo menos hasta 30, y después un enjuague hasta llegar a 60, por lo menos un minuto. Cuando uno dice medio minuto no es saludable, es preferible llegar al minuto.
¿Con qué tipo de, doctora, con qué tipo de jabón? ¿Jabón de ropa, jabón de tocador, con ACE? ¿Cuál es el elemento principal que nos va a permitir nosotros al menos garantizar nuestra salud con el lavado de manos? Yo creo que el jabón de ropa es el que tiene mayor cantidad de hipoclorito de sodio. El Estado debe dotar a todos los centros policiales o estando incluidos las cárceles que tengan rayos ultravioleta y que sean expuestas las personas por espacio de por lo menos de 1 a 2 minutos. Así también podríamos estar disminuyendo la agresividad y la réplica de estos virus o bacterias o hongos que nos bajan nuestras defensas. Doctora, este programa, ya le digo, le remarco una vez más, está agradecido por su presencia, su asistencia, y quisiéramos tener todas las horas del mundo para nutrirnos de su experiencia. Recordemos que el ignorante, cuando alguien lo observa, simplemente se enoja. En cambio, nosotros agradecemos, porque hay que agradecer la transmisión de conocimiento sin costo, desinteresado, porque el simple objetivo de este programa, y tanto de la doctora, que es experta en salud y comunidad y doctora en salud pública, es que usted, televidente, viva tranquilo de actos que atentan contra la salud mental, conociendo de manera científica los datos por organismos debidamente acreditados y oficiales, y obviamente por conocimientos o transmisión de los mismos por doctores o científicos que conocen la enfermedad y que tienen una larga data y experiencia pública y privada. Doctora, ¿qué debemos hacer con una persona que ya tiene la enfermedad y que lamentablemente, pues, entendiendo que nuestra geografía es abrupta y muchas veces en la zona rural, no podemos llevar de manera inmediata a una clínica o a un centro hospitalario? ¿La debemos aislar? Lo ideal es aislar en una habitación y que solamente una persona se exponga. Entonces tenemos que hacer una área contaminada y una área sin contaminación. No podemos exponer a toda la familia. El paciente debe ser aislado y debe tenerse todas las reglas de bioseguridad. Por ejemplo, usar a diestra y siniestra el hipoclorito de sodio, la exposición al sol, porque el sol tiene los rayos ultravioleta, los infrarrojos, que pueden disminuir la agresividad de este virus. Y en la zona limpia, los familiares pueden proveer los insumos para así evitar que toda la familia se contamine. Doctora, están llegando muchas comunicaciones a nivel nacional y pueden decirlo también internacional, porque este programa de teleeducación vial se replica a nivel de Europa, España, Italia y otras naciones que tienen a bien, pues, no solo engancharse a la programación de teleeducación vial, sino también mandar la felicitación del caso a la Asociación Civil Contigo Perú y al Patronato Nacional de Transporte, que trabajan día y noche por el bienestar de usted, por transmitirles conocimiento y darles, pues, las últimas notas o normativas pertinentes para un traslado seguro y confiable. Doctora, yo le quiero hacer entrega de esta medalla y la muestro, que me dio el Patronato Nacional de Transporte, para otorgársela a usted y a la organización que usted dirige desde el punto de vista médico y de la salud, y si me permite le voy a hacer entrega. Nuestro amigo Santiago y yo y todo lo demás que integran el Patronato Nacional de Transporte, preocupados por la salud de los transportistas, tuvo a bien recomendarnos la elaboración de este programa. Es por eso que nos contactamos con el especialista en salud, la doctora Marcela Barreto, a través del Policlínico Cruz Divina y el Centro Médico San Rafael, quienes obviamente son responsables y entienden que con la transmisión de conocimiento a la comunidad vamos a tener mejores ciudadanos, mejores personas, que no solo cautelen la seguridad pública nacional, la seguridad de salud, sino el bienestar de todos los peruanos. No me quiero retirar, doctora, antes de darle las últimas palabras de entrevista, agradeciéndole una vez más por su tiempo y su asistencia, dar los saludos del caso al señor Henry Sánchez Barreto, que en este mes de abril cumple años y que aún cuando se vea, pues, impedido de realizar actividades económicas, entiende que la salud es prioritaria y necesaria. Felicitación a todo el personal Luz Divina del Centro Médico San Rafael, a todos los enfermeros, médicos auxiliares, al personal de salud a nivel nacional, quienes están luchando con esta enfermedad, a los miles de militares, policías, al gobierno en sitio y a todos los miembros de la comunidad de transporte, dirigentes, funcionarios, operadores, choferes, conductores, a los mototaxistas, taxistas y otros que han depositado su confianza, sus expectativas en este programa, y en los dirigentes nacionales del patronato, de la asociación civil y todos los demás gremios, porque este es un tema que debemos combatirlos todos sumamos y todos somos fuente de conocimiento y fuente de trabajo.
Nos queda, doctora, de repente un camino largo, no sé cómo irá la economía en los próximos meses, en el mes de mayo. Necesitamos sistemas de prevención en salud y de ahora ya le comprometo a trabajar de manera decidida con el Patronato Nacional de Transporte en bien de los transportistas y en bien de la población de este maravilloso país que tenemos de todo y esperamos conservarlo y protegerlo como se debe. Doctora, sus palabras para cerrar ya la entrevista. Bueno, el Centro Médico Cruz Divina, el staff y nuestras alumnas internas de una universidad harán programas de bioseguridad para todos los transportistas de vehículos menores en forma gratuita a quienes lo soliciten. Estaremos con ustedes los días sábados y domingos para mejorar el nivel de salud y más que nada impartir conocimientos sobre equipos de protección personal para disminuir y no generar ni epidemias ni pandemias. Gracias. Muy amable, doctora, y recordemos que la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado.